Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana de domingo 5 de julio del año 2020. Damos gracias al Señor de poder estar congregados en las circunstancias que nos impone los tiempos presentes. Orando por misericordia para que termine este juicio de Dios, esta espada sobre la tierra, para que podamos volver a la vida normal. Y orando también por consolación para todas las familias que han perdido algún ser querido en esta pandemia, porque el dolor es grande y no es fácil. No es fácil cuando esto te toca dentro de tus seres queridos. Orando para que Dios consuele las almas, porque cada vez que yo leo la cantidad de fallecidos, sea en la Argentina o en el mundo, me duele pensar que atrás de eso hay una familia, hay un hijo, hay una mujer, hay una hija, hay una madre, un padre. Así que te pido que ores por esto en la semana. También te invito a ponerte de pie y a orar por esta palabra que vas a oír hoy. Amado Dios, delante de tu presencia estamos congregados como iglesia, como cuerpo de Cristo, en espíritu, estando atentos a tu voz, porque cumplimos con el mandamiento, Señor, en este acto de ejercitar la locura de la predicación, labor por medio de la cual a ti te ha placido salvar las almas de los hombres. Porque por medio de este ejercicio todos oímos, todos tenemos la oportunidad de oír la palabra. Después cada uno de nosotros tomará la decisión en su corazón de seguirte en obediencia o de rebelarse contra ella. Pero la palabra va a ser esparcida como la semilla es esparcida sobre la tierra. La palabra es esparcida sobre las almas, es esparcida sobre los corazones, que es la tierra donde se siembra la semilla. De la misma manera que el sembrador voleaba la mano por los senderos de los campos, así tú esparces la palabra sobre las mentes de los corazones de los hijos de los hombres. Está en nosotros atesorarla, respetarla, tomarla, Señor, con la dignidad que ella tiene, con el garbo que tu palabra tiene, Señor, con el estilo y con el nivel que tu palabra tiene, porque tu palabra es más alta que los cielos y permanecerá, Señor, más allá de esta tierra, de este tiempo. Bendices de esta creación, bendice a tu pueblo, abriendo su entendimiento, dándoles convencimiento de pecado, ministrándolos, Señor, a través del Espíritu de tu palabra, formándolos, podando, Señor, tú como el labrador poda las ramas de un árbol, podando en nosotros todo lo que está de más para que llevemos cada vez mejor fruto. Bendice a tu pueblo, desde el niño hasta el mayor, guárdalos del mal. Señor, que esta palabra sea de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Tomá asiento ahí en tu casa donde estás y te invito a buscar Proverbios 29, 24. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 24. Te cuento, como decía al principio, que hoy es domingo 5 de julio del año 2020, el séptimo mes del año, y el título de la predicación es este que estás leyendo acá en el graph, Cómplices del Ladrón 2. Es el cuarto mensaje de una serie, de la serie llamada La hipocresía de los mentirosos, que comenzó el 14 de junio, el 14 del mes pasado de este año. En Proverbio 29-24, lo primero que vamos a hacer es un pequeño repaso del domingo pasado, de lo que veíamos en la predicación anterior, que tiene como título Cómplices del Ladrón. En Proverbio 29-24 nos vamos a encontrar con esta frase en singular. Y nosotros en el título la tenemos en plural porque nos incluimos todos. Todos los que hagamos lo malo delante de la presencia del Señor, sabiendo lo bueno, vamos a ser cómplices del ladrón. En Proverbios 29-24 dice la Escritura, leemos en el nombre de Jesús: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues, o porque, oye la imprecación, la maldición, y no dice nada, se queda callado, no dice nada, acepta, asiente. Con su silencio, asiente lo que la otra persona profiere como maldición, obviamente sobre otro prójimo, sobre otro ser, sobre otra persona.
Siempre dentro del repaso del domingo pasado, vamos a decir que por el Espíritu, que lo primero que notábamos, que el Señor resaltaba, era que el Espíritu Santo acá no está hablando de los ladrones como oficio, obviamente malo, sino que está hablando de una persona, los cómplices del ladrón. No está hablando de los ladrones en tema genérico, un tema universal, como lo es el robo o los que se dedican a tomar lo ajeno, sino que está hablando de uno, del diablo, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El cómplice del ladrón sigue hablando de uno, el cual nosotros conocemos muy bien porque lo servimos y después, antes de nuestro llamado, y después de nuestro llamado, conocimos quién era el que nos engañaba y nos atormentaba con sus maldades. El diablo, Satanás, el enemigo de las almas. ¿Sí? Y esto es muy importante. Muy importante. Entender que cuando nosotros hacemos lo malo en desobediencia a la palabra delante de la presencia de Dios, estamos participando de la maldad del enemigo, de su obra de maldad y de la obra de las tinieblas, y que no tenemos excusa. También decíamos que este cómplice tiene un grado de actuación, como dice el derecho penal del Código Argentino en el artículo 45, que le atribuye al cómplice directo del ladrón el grado de partícipe necesario. Es decir, que sin la participación de este cómplice, como dice Proverbios 29-24, el hecho no se podría haber llevado adelante. El hecho no se podría haber concretado. El ladrón necesitaba de alguien para poder, de este ayudante, de este coautor, ¿sí?, de este cómplice, de este colaborador necesario para llevar adelante su maldad, su operación o el robo. Amén. Eso decíamos y es así. Nosotros tenemos que entender esto porque para nosotros espiritualmente hablando esto es grave. Es grave ser colaboradores directos y partícipes necesarios de la obra del enemigo. Por ejemplo, decíamos, ¿el diablo hubiera engañado a Adán si primero no engañaba a Eva? Si no la tenía a Eva como cómplice, olvidándonos de que Eva era mujer y Adán era hombre. ¿Podía haber engañado al otro sin usar a este? No. El diablo necesita siempre cómplices. Necesita de nosotros los hombres para hacerle daño a nuestro prójimo y llevar adelante las obras de las tinieblas, sus planes, porque el diablo también tiene planes y propósitos. Hace muchos años me dejaban decir por el Espíritu una frase que encerraba una gran idea. Así como Dios tiene un plan para tu vida, el enemigo también tiene un plan para tu vida. No te duermas, no te duermas. Este cómplice, ¿por qué es cómplice? Porque es encubridor, dice el versículo 24. ¿En qué encubre? La maldición. ¿Cómo la encubre? No diciendo nada, callándose la boca, no oponiéndose al que está hablando mal de su prójimo, al que está maldiciendo a su hermano. En Proverbios 29-24, la segunda parte dice así: pues oye la imprecación, oye la maldición, oye que alguien habla mal de otro y no dice nada, se calla la boca y como decíamos y reza el adagio del mundo, el que calla otorga. O sea, está de acuerdo con lo que se dice. Participa de una conversación, como vamos a ver y vimos el domingo pasado, y aprueba lo que se dice en cuanto a la maldición y al descrédito que se da sobre otra persona, callándose la boca, como está escrito. Poné tus ojos en Proverbios 29-24. El cómplice es cómplice porque oye y no dice nada. Está escrito, léelo. Oye y no dice nada. Después hace la víctima. Yo no sabía, no me di cuenta. Está escrito que si oís y no decís nada, estás participando estás en condición de partícipe necesario de la obra de las tinieblas para destruir la reputación de tu hermano o de tu hermana, de alguna persona de la cual vos conocés. Dios no está de acuerdo con que nosotros hablemos mal de nuestro prójimo
colocándonos en la condición de jueces. Porque el que habla mal se coloca en la condición de juez y sus dichos están en el grado de sentencia, lo que se llama difamación, rotulando a la gente y denigrándola delante de los demás. Si no hay cómplice, no hay conversación. Si no hay cómplice que presta el oído y aporta su asentimiento y su colaboración a la obra de las tinieblas, no hay imprecación, no hay maldición, no hay denigración. Siempre tiene que haber uno que oiga para que otro siga hablando. ¿Sí? Luego, todo esto lo veíamos en un ejemplo. Es muy importante repasar esto que estamos haciendo sobre la predicación del domingo pasado, que te invito a que la oigas, así como esta. Veíamos todo esto en un ejemplo. Todo lo que dice Proverbios 29, 24 está en un ejemplo de la vida diaria expresado por el mismo Espíritu Santo en el Salmo 50 a partir del versículo 19. Ahí la Biblia, como sabemos, se explica a sí misma. Dios dice algo y en otro libro, con otro autor, en otro pasaje te lo explica. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Por ejemplo, cuando decimos el cómplice del ladrón y nos preguntamos ¿quién es el ladrón? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y en boca del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, encontramos la definición. Esa palabra que no decía nada, ladrón, no decía nada porque no señalaba a nadie, pero sí hablaba de una persona, no decía los ladrones. En boca de Jesús sabemos que es el enemigo de nuestra alma, Satanás el diablo, el traidor, enemigo de Dios y de nosotros los cristianos. En el Proverbios 29, 24 está esto de no decir nada, de callarse la boca, de participar de la conversación, de la imprecación, de la maldición que denigra la integridad de tu hermano, ¿sí? La difamación. Y en Salmo 50, 19 está el ejemplo expresado por el mismo Espíritu Santo cuando dice, tu boca metías en mal. Tu boca metías en mal, porque lo que hace el ladrón no es bueno, es malo. Y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, te sentabas para estar un rato en una conversación y hablabas con tu hermano, contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Quién es la madre acá? No está hablando de los hermanos carnales, que también puede ser. Está hablando naturalmente, obvio, está hablando de los hermanos carnales. Pero espiritualmente está hablando, la madre es la iglesia. Y el hijo de tu madre es tu hermano en Cristo. ¿Sí? Va de nuevo. La madre es la iglesia. Y el hijo de tu madre es tu hermano en Cristo. Y esto para Dios es complicidad con las tinieblas. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. 21. Estas cosas las hiciste, dice el Espíritu Santo. Y yo he callado. ¿Pensabas de cierto que sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Ahora, ¿por qué leemos las palabras de este Salmo 50 en un mensaje que tiene como tema la hipocresía o el disfraz de los mentirosos? Porque el mentiroso, para que su mentira sea creíble, tiene que ser hipócrita o actor. Tiene que acompañar sus palabras con una actuación, con una actitud. ¿Sí? Bueno, porque en este salmo el Espíritu Santo encierra la mayoría de los tópicos que venimos tocando en este mensaje de la hipocresía de los mentirosos que comenzó el 14 de junio del 2020. La actuación hipócrita del cómplice que metiendo su boca en el mal se junta con una persona y mete su boca, porque dice metías tu boca, toma la decisión de abrir la boca contra su hermano en una conversación
con A, hablando de B, y cuando lo ve a B, lo trata como si lo hubiera extrañado, fingiendo amor, cuando viene de carnearlo, como se hace con los animales en el campo. ¿Sí? Entonces el cómplice, el que participa de la conversación, del que está profiriendo la imprecación o maldición, también actúa cuando salido de ese ámbito se encuentra con aquel al cual se difamó. Se disfraza, miente con el disfraz de hermano querido, me alegro de verte. ¿Sí? Por eso tenemos este ejemplo del Salmo 50 en contraste de exposición de las palabras de Proverbio 29-24. Contraste en sentido de la luz, ¿no? De ponerlo frente a la luz y poder ver cuál es el mensaje. La complicidad está acá. O sea, dicho de otra manera, te leo algunas cosas que me dejaron escribir. Hay personas que en privado apoyan la mentira de los dichos de maldición de otros y luego en público se muestran puros y limpios como si nunca hubieran hablado mal de nadie. Va de nuevo. Hay personas que en privado denigran y difaman, imprecan, maldicen, se toman el tiempo porque se sientan a hablar mal de alguien y en público se muestran puros y limpios, amantes de sus hermanos como si nada hubiera pasado. Y esa es una actuación, eso es hipocresía. Son terribles actores, por eso son cómplices, en grado de partícipe necesario de la maldición contra los hijos de su madre, porque también es su madre la iglesia. ¿Sí? Esto los desnuda porque ellos toleran la mentira, la toleran, porque generalmente en estas conversaciones donde alguien con ira y enojo habla mal de su prójimo, muchas de las cosas que se dicen no están chequeadas, no están comprobadas, pero al tolerarlas, el cómplice, ¿sí?, aprueban que ellos están dispuestos a ponerse el disfraz del disimulo, de ser disimuladores, como que no sabían nada que por atrás se está hablando mal de alguien. Para difamar a sus hermanos, como te dije, leo de vuelta, porque te lo adelanté, pero te lo quiero leer, a los cuales luego en público abrazan fingiendo amarlos, diciendo, no, yo no hablé, habló el otro, pero vos, sin tu aprobación, el otro no hubiera seguido la conversación. Eso dice el Salmo 50 y Proverbios 29-24. Por eso Pablo, por el Espíritu, le dice a los romanos, el amor sea sin fingimiento, no actúes. Si no amás, no actúes. Si no amás, no te hagas el actor, no te disfraces de amor. ¿Sí? Como te decía, la complicidad se debe al hecho de saber que vos participaste de esa conversación. El que sabe encubre. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Zafira fue cómplice de su esposo Ananías, siempre dentro del repaso del domingo pasado. Zafira sabía lo que iba a hacer su esposo. Como dice el libro de Hechos, capítulo 5. ¿Cuál fue el pecado de Zafira? Mentir. Fue cómplice de la mentira. A ver, en aquellos días la gente vendía heredades, campos, casas y llevaba el dinero a la iglesia. ¿Estaba bien? No. Se practicó por un tiempo. No es el mandamiento. Dios no te manda a vender tu casa y traer el dinero a la iglesia. No te manda a vender tu heredad, tu herencia y traer el dinero a la iglesia. Dios lo único que manda es no robar en diezmos y ofrendas. Robar. O sea, no ser cómplice del ladrón en lo que es de Dios. Porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, como dijo el Señor Jesús. El pecado de Ananías fue tomar la decisión, dejarse convencer por el enemigo de ir, ¿de qué? ¿De llevar menos dinero a la iglesia? No. No, porque ese no fue el pecado de Ananías. El pecado de Ananías fue tomar la decisión
de ir a la iglesia a mentirle a los apóstoles. ¿Me entendés? No era el dinero, porque como se dice en el mundo, el dinero viene y va. Él había vendido una heredad, suponete un campo, y había obtenido por la venta 100 pesos. Tomó la decisión de ir a la iglesia a decirle a los apóstoles que traía el dinero de la venta de su heredad. Primero, nadie se lo había pedido. Como le dice Pedro después, en Hechos 5, léelo más tranquilo, reteniéndola era tuya, nadie te pidió nada. Pero vino a la iglesia diciendo, trayendo, suponete, 7 pesos. 70, perdón. De los 100 de la venta. Digo yo, ¿no? Un ejemplo. Diciendo que los 70 correspondían a la venta y la venta había sido en 100. Él tomó ¿era el dinero? ¿El problema fue por, suponete, 30 pesos? No. El problema fue porque él estaba mintiéndole a los apóstoles. Lo que no sabía Ananías era que le estaba mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y de qué fue cómplice Zafira? ¿De que Ananías se quedó con 30 pesos? Estamos poniendo el ejemplo de 100 sobre 30. ¿De que se quedó con dinero? ¿De que llevaron menos ofrenda? No. Zafira sabía muy bien que Ananías, desde el momento que salió de su casa, o donde ellos estaban, iba a la iglesia a mentirle a los apóstoles. Sabiéndolo ella sabía que su marido iba a mentir. Y no hizo nada, no lo detuvo. Y eso le valió llevar la misma pena del marido. La misma pena del marido. Porque murió igual que él. Porque fue a mentirle al Espíritu Santo, decididamente. Ese fue el pecado de esta mujer. No fue el pecado el dinero, sino andá tranquilo, Ananías, mentí y después voy yo. Yo les voy a ir a mentir, mentile nomás. No se van a dar cuenta. Parece que sí, parece que alguien se dio cuenta porque hay alguien que todo lo ve y ese es nuestro Dios. Por eso, en Efesios capítulo 25, el Espíritu Santo dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. O sea, no tiene sentido mentirnos porque es como el matrimonio esto. Somos miembros de la misma familia, somos una sola cosa. No somos una sola carne, somos un solo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Hermanos, hay que acostumbrarse a vivir en la verdad. Hay que acostumbrarse a vivir en la verdad y la sinceridad. Y eso no significa ser maltratador de nuestros hermanos. Hay que acostumbrarse a ir por derecha, ayudado del Espíritu Santo, con sinceridad y con verdad. El que pide, recibe, pasando por las puertas que Dios nos abre y no queriendo forzar las puertas que Dios nos cierra. De ninguna manera engañando a nuestro prójimo para que lo que no nos abrió Dios nos los abra o nos los dé el hombre. Hay que acostumbrarse a crecer en la verdad, porque cuando vos vivís en la verdad y andás en la verdad y te acostumbrás a ser verdadero, sincero, verdadero, todo lo que logres va a ser sólido, va a tener raíces, va a perdurar. No lo vas a tener por un tiempo, como le pasa al estafador y al mentiroso, que está continuamente asustado de que le quiten lo que tiene porque él se lo quitó a alguien. Y indefectiblemente todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Resumiendo, lo del domingo pasado, me dejaron escribir. Bosquejo al cual podés acceder también porque en la semana va a estar disponible. O sea que, hablar mal de alguien o aceptar que se hable mal de alguien en tu presencia sin oponerte o decir nada en contrario, te hace partícipe necesario para llevar adelante todo lo que se dice, aunque sea desde el silencio permisivo de una cómplice aprobación. Dios condena esto. Ahora bien,
Yendo a la explicación del Espíritu sobre Proverbios 29-24, que está en Salmo 50, vamos a ver este particular mensaje, este hermoso salmo, en algún detalle para ampliar el mensaje de hoy. Hasta aquí fue el resumen, ¿no? Que tendrías que oír la predicación del domingo pasado. El Salmo 50 es un hermoso salmo. Lo escribió Asaf. Asaf era uno de los principales cantores de compañeros de David. Varios salmos escribió Asaf en compañía, se cree, de David, como el Salmo 50, como dice el título de Reina Valera, Salmo de Asaf. Era un adorador, un cantor, era una persona que estaba a cargo de la adoración en el templo. Lo más importante de este Salmo 50, ¿sí?, es a quién está dirigido. A ver, vamos a empezar un poquito más atrás. ¿Quién habla en el Salmo 50? Dios. Dios habla en el Salmo 50, que es este salmo que dice: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, el hijo de tu madre, la iglesia, ¿no? Tu hermano del cuerpo de Cristo, tu otro miembro del cuerpo, el cual a vos, como cuerpo de Cristo, te hace falta para mantenerte vivo. Este salmo es bellísimo, el Salmo 50. Este salmo comienza diciendo que va a hablar Dios. Es Asaf, en Crónicas se lo nombra como vidente. En aquellos días, ¿te acordás vos que se le dijo vidente a Samuel también? Se le decía vidente a los profetas. En estos días se le dice vidente a los que tienen espíritu de adivinación, el cual es un espíritu de las tinieblas, un espíritu de maldad. Pero en aquellos días, porque la adivinación para Dios está prohibida, porque se adivina por medio de un espíritu inmundo, que posesiona a la persona, que toma a la persona, ¿sí? O sea, la persona está endemoniada de un espíritu inmundo. Nada más que en vez de manifestarse con gritos y violencia, se manifiesta en adivinación. Este salmo comienza diciendo que en el versículo 1, vendrá nuestro Dios y no callará. Vendrá nuestro Dios y no callará. Acordate que lo escribe Asaf como profeta. Está hablando el Espíritu a través de él. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. O sea, vendrá Dios con poder. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, ¿para qué? Para juzgar a su pueblo. ¿Qué pide? Versículo 5. Perdón, te dije 1, no, estoy leyendo del 3 en adelante. Versículo 5. Juntadme mis santos, que le convoquen la asamblea, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. ¿Qué está diciendo acá el Espíritu? Está diciendo que el que va a hablar es Dios, como juez. ¿Sí? Dios, como juez, va a hablar. No se va a callar. ¿Y de qué va a hablar? Va a hablar de asuntos que conciernen a la justicia celestial, a la justicia divina, porque hay una justicia nacional, una justicia rionegrina, una justicia municipal también hay, porque hay un tribunal de faltas, un juez de faltas. Pero en este caso el juez es de la justicia celestial, o sea, va a hablar de la justicia del reino de los cielos, como dice el versículo 6. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y no se va a callar, dice el versículo 3, ¿sí? Sino que va a hablar convocando a su pueblo. Amén. ¿A quién le habla? Obviamente, como te acabo de decir, a su pueblo. ¿Lo querés más clarito? En el versículo 7, este juez que va a hablar de asuntos de justicia celestial, dice: oye, pueblo mío. Salmo 50, versículo 7, ¿lo tenés? Oye, pueblo mío. ¿Lo ves? Oye, pueblo mío, y hablaré. Y llama la atención. Como decir, prestame atención. Escucha, Israel.
Y lo que tenía que decirle Dios de la justicia divina a su pueblo como juez, eran cosas que estaban en contra del pueblo. Porque dice, y testificaré contra ti. Y una de las cosas era esta, como dice más adelante, que tomaban asiento para hablar de su hermano. Dios lo oía y al juez no le gustó y la justicia divina eso no lo aprueba. Porque es una obra de maldad. Es una obra de las tinieblas. Es una obra del ladrón que viene a robar la integridad de los hermanos y a difamar la iglesia y a poner hermano contra hermano porque el objetivo del enemigo es destruir la obra de Dios. Y te va a usar a vos si estás dispuesto a ser cómplice del ladrón, sabiendo que se habla mal de tu hermano y callándote la boca de manera de aprobar lo que se dice, para después disfrazarte de desentendido cuando te encuentres con tu hermano, el que se difamó, diciéndole me alegro de verte, qué bueno que viniste. Oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, por eso te hablo, porque soy tu Dios. Ahora, respecto a esto, ¿a quién le habla? Nosotros leímos el versículo 7, ahora vamos a leer del 4 al 7. Del versículo 4 al 7. ¿Por qué estamos en el Salmo 50? Va de nuevo. Porque el Salmo 50 es la explicación de Proverbios 29-24 en un ejemplo práctico. ¿Sí? En Proverbios 29-24 se dice que el cómplice del ladrón oye la imprecación, está en una conversación y no dice nada. Y en Salmos se habla de esto, del que se sienta a hablar contra su hermano y después aparenta ser el más simpático de la iglesia, el puro y limpio, el de labios puros. Y eso es pecado. Mirá cómo será de importante que Dios le dedica un salmo a esto. Un capítulo del libro de los Salmos se le dedica a este tema. Explicando, va de nuevo, Proverbios 29-24, porque como ya te dije, la mejor explicación de la Biblia, el mejor comentario que vas a encontrar de la Biblia, es la Biblia misma. Ahora leyendo del 4 al 7, porque nosotros leímos el 7 en Salmo 50, leemos así en el nombre de Jesús, bienaventurado el que lee y los que oyen. Convocará a los cielos arriba como testigos. ¿Sí? ¿Hablando de qué? ¿De las nubes, del aire? No, hablando de los ángeles que guardaron su dignidad. Y a la tierra, a los hijos de los hombres, entre los cuales estamos nosotros que estamos leyendo este salmo. Testigos de lo que Dios va a decir. ¿Sí? Para juzgar a su pueblo, versículo 5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Te leo primero. Y los cielos declararán su justicia. De esto se va a hablar. Porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Luego habla de los sacrificios, tema que hoy no vamos a tocar. Es muy interesante acá lo que dice este salmo. En el pueblo de Dios hay distintos tipos de personas. Este salmo dice, hay distintos tipos de personas en cuanto a qué? En cuanto a distintos tipos de comportamiento. ¿Qué significa distintos tipos de comportamiento? Que no todas las personas toman la palabra de Dios con el mismo temor. No todos se comportan con la misma manera. O sea, no todos viven por lo que saben, por lo que oyen, por lo que Dios les mostró. Y eso hace la diferencia, de que no todos tengamos la misma justicia. ¿Sí? No todos ponen por obra la palabra de Dios de la misma manera. Y hay mucha gente, como dice el Salmo, que echa su palabra a la espalda. Ahora lo vamos a leer. Entonces, y esto es muy interesante, porque dentro de 30 años el Salmo 50 va a seguir escrito. Mirá, Dios le habla a su pueblo, pero en particular a un tipo de gente en su pueblo, a un grupo en su pueblo. Le habla a los malos. Está escrito, a los malos. A los malos. Sí. Mirá, el versículo 16 dice, pero ¿a quién
Léemelo en tu casa. Al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Sí? ¿Viste? ¿A quién le habla al malo? ¿Que puedo ser yo o podés ser vos? Ahora te voy a explicar qué significa esto. Es muy interesante esto, es muy interesante, es profundísimamente interesante, espiritualmente interesante. Mira, el Señor dice, como habíamos leído a partir del versículo 4, el 5, Salmo 55, dice, juntadme a mis santos, porque así nos ve Dios, o ese es su deseo, su intención, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. A ver, ¿cómo se entiende esto en días de la iglesia? Porque en aquellos días donde se escribió el Salmo, era fácil entender lo que era hacer un pacto con sacrificio. Porque la persona iba al templo, ofrecía un sacrificio y hacía un pacto, un voto al Señor. Nosotros, los que estamos en la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia, es para el pueblo, como está escrito y ya lo leímos, y vos lo podés comprobar toda la tarde del domingo si querés, porque le habla al pueblo, un profeta llamado vidente, Asaf, por el Espíritu, y le dice estas cosas. Cosas que vos podés comprobar, porque todos hemos participado alguna vez de este pecado de hablar contra nuestro prójimo. Así que no hace falta que venga una confirmación de Júpiter para que vos aceptes que esto es verdad. Hoy, todos los que estamos adentro de la iglesia hemos hecho con Dios pacto con sacrificio. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la cruz de Cristo, el cordero sacrificado por nuestros pecados. Hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Y al aceptar el sacrificio de Jesús por la fe, por medio de ese sacrificio entramos en el pacto de Dios. Pero después en nuestra vida diaria no todos nos hemos comportado como mandaban las palabras de Jesús, el crucificado. No todos anduvimos o andamos como Él anduvo. Entonces, hay un compromiso. ¿Cómo puede ser que alguien, que si yo y vos aceptamos la misma cruz, después uno de los dos, habiendo sido compungido de pecado, convencido de pecado, mirando al crucificado, se dé vuelta a difamar al hijo de su madre, a su hermano en Cristo? Tendrías que preguntarte qué sacrificio, porque ese sacrificio es para perdón de pecados, del mismo Dios que te mandó a amar a tus enemigos. Tendrías que preguntarte muy bien si has visto la cruz como la cruz es, como la cruz verdaderamente es, como dice acá. Si este pacto que has hecho con Dios, versículo 5, a partir del sacrificio de Jesucristo, lo has hecho de todo corazón. Al malo le dijo Dios, en el versículo 16, ahora seguimos acá, porque esto es tan profundo que necesitamos horas, ¿no? Al malo Dios le dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Por qué? Porque el malo, el que no acepta la palabra, después la habla como si la viviera y le predica a otros como si él tuviera justicia. Y Dios no acepta eso. Pero vamos a aclarar lo del malo. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo cuando en el Salmo 50, versículo 16, dice que le quiere hablar el juez de cosas de justicia celestial, de asuntos de la justicia del reino de los cielos, siempre repitiendo, yendo y viniendo, ¿no? Para que te quede grabado, a los malos de su pueblo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo ser yo? ¿A qué se refiere? Porque según el Señor Jesús dijo, no hay ninguno bueno. Malos somos todos. El Señor Jesús en Lucas 18, 19, cuando le dijeron maestro bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Dios cuando dice al malo? ¿Sí? Como dice el versículo 16, por favor léemelo en tu casa en voz alta. Dice, ¿leemos juntos? ¿Querés? En el nombre de Jesús, Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios. Al malo dijo Dios. A ese se refiere, le está hablando particularmente el juez de toda la tierra, como dice los primeros versículos del Salmo 50.
a través del vidente Asaf, del profeta Asaf. Bueno, sí, todos somos malos porque Jesús lo dijo. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir Dios con esta frase? Algo muy sencillo. Malo es el que practica la maldad sabiendo que lo que hace está mal. ¿Sí? Malos somos todos. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios y no la pongo por obra, yo decido negar la palabra y seguir actuando con maldad. O dicho de otra manera, en vez de juntar con Cristo, desparramo con el diablo. Soy cómplice del ladrón, pero tomo una decisión, porque yo ya oí la palabra. Yo ya oí la palabra. Y el cómplice toma una decisión. La decisión de ayudar al ladrón en su obra de tinieblas, en su obra de maldad. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque ¿quiénes son los que practican la maldad dentro del pueblo de Dios sabiendo lo que dice la palabra? Los que hacen las cosas sin obediencia a la palabra, los que actúan negando la palabra, los que se olvidan de la palabra al momento de actuar, de poner por obra sus hechos. Aquellos que fueron convencidos de pecado conocen el mandamiento del Señor, pero en el momento de la obra lo niegan. Por ejemplo, como dice más adelante, el que se sienta para hablar mal de su hermano sabiendo que se convierte en cómplice del ladrón, igual lo hace. Ese es el malo. A ese llama malo el Salmo 50, 16, el profeta por el Espíritu. A ese, al que sabiendo hacer lo bueno, decilo en tu casa, al que sabiendo que no hay que difamar a su hermano porque lo convierte en cómplice del ladrón, igual toma asiento y lo carnea. Cosas que la justicia divina desaprueba. Lo primero que nos hace malos, como dice el versículo 16, es aborrecer la corrección. ¿Sí? El versículo 17 dice, ¿por qué somos malos? Y se nos reniega de tomar su palabra en nuestra boca como si la cumpliéramos. Es decir, que le prediquemos a otros como si la viviéramos. Porque tú aborreces la corrección. Cualquier persona del pueblo de Dios que no se deja corregir por la palabra va a seguir siendo malo en sus obras. Malos somos todos. Pero si yo ahora que escuché el mandamiento de amar a mi prójimo, no lo difamo más y lo amo, como dice más adelante el ejemplo, explicando Proverbios 29, 24, yo voy a actuar con bondad, no con maldad. ¿Y por qué voy a actuar con bondad? Porque actúo en obediencia a la palabra por fe. No soy bueno, pero en obediencia no actúo con maldad. Yo sé que lo entendés, aparte si no lo querés ver, únicamente que no lo quieras ver. Porque la obediencia te hace no participar de la obra de las tinieblas. Lamentablemente la palabra es para corregirnos. Si vos no aceptás la corrección, ¿sí? Me dejaron escribir, ¿de qué te sirve la corrección si no te corrige? Por eso está la locura de la predicación y la exposición de sus palabras. Por eso nos levantamos a la mañana y tomamos nuestra Biblia y hacemos un devocional. Por eso la leemos. Por eso escuchamos predicaciones y de nuevo la leemos solos en casa. Para aprender cuál es el camino recto, el camino de justicia, el camino de bondad. Para decirle que no a la obra de las tinieblas. Para que cuando el Espíritu Santo venga a mi vida con un pensamiento para lastimar la vida de mi prójimo, yo diga, no, diablo, está escrito otra cosa, eso no es de Dios. Para eso es. Pero si yo aborrezco la corrección de la palabra, porque la corrección en el cristiano se ofrece desde la justicia celestial de dos maneras. Por la corrección de la palabra, cuando vos escuchás la palabra de Dios o la lees y el Espíritu te muestra que lo que estás haciendo está mal, porque va en contra del mandamiento. O cuando te trata el Espíritu Santo después de haber cometido un pecado, te disciplina, porque existe la disciplina de Dios como está escrito, Dios al hijo que ama disciplina. Y vos aprendés que eso no lo tenés que hacer más porque te dolió en carne viva haberte equivocado. Porque Dios a sus hijos los cría, ¿sí? El que aborrece la corrección es este malo al que el Salmo se dirige.
Dice, y echas a tu espalda mis palabras. Es una hermosa figura. Echas, Salmo 50, versículo 17, a tu espalda mis palabras. ¿Viste cuando vos tirás algo para atrás? Yo oraba por esto. ¿Sabés cuál es la figura? Más sí, agarrar algo. ¿Nunca lo hiciste? Sí, lo hiciste. Agarrar algo y tirarlo para atrás. Tirar a la espalda, echar a la espalda. O sea, tirarlo. Más sí, esto no me sirve. O acomodando un cajón, una herramienta, o una mujer en la casa, eligiendo ahí media. No, está tan rota. Tirar para atrás. Eso hace el malo en el pueblo. Oye la palabra, la tira a la espalda. ¿Qué me importa esto? Pero guarda, que ignora o sabe que está siendo cómplice del ladrón cuando desecha la corrección. ¿Y de qué te sirve el trato del Espíritu que tanto te costó y tanto te dolió, como a mí, si no te corrige? Oí bien lo que te dice el Espíritu Santo. ¿De qué te sirve la aflicción si no te corrige? La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios castigaba a Israel, a David, a los hermanos. ¿De qué nos sirve la corrección si no nos corrige? Dios espera que la corrección nos aproveche. ¿Sí? Por eso, si no nos aprovecha y no aceptamos ser corregidos por la palabra, nos rebelamos contra el mandamiento y estaremos en este grupo de personas a las cuales el Salmo 50 se dirige, a los malos de entre el pueblo. ¿Quiénes son los malos de entre el pueblo? Los que no quieren cambiar sabiendo que hay que cambiar. Habiéndolo leído, habiéndolo vivido. ¿Sí? O como hacen muchos que tuercen, como dice segunda de Pedro, el sentido de las Escrituras para seguir haciendo lo malo. Son pillos. No es que no se dan cuenta que le están dando otro significado a las Escrituras, sino que son totalmente conscientes, pero como no las quieren cumplir, como las echan a sus espaldas, como la tiran para atrás, la tiran hacia atrás de su espalda, como dice el Salmo 50:17, la tuercen y le cambian el sentido. Pero todo esto nos hace cómplices del ladrón. Lo más hermoso de este salmo, que para mí es una bendición tremenda, porque si yo no acepto la corrección del Espíritu, yo, Ricardo, y no pongo por obra sus palabras, yo también estoy dentro de la lista de los malos estos del Salmo 50 a los que el juez de toda la tierra les quiere hablar acerca de asuntos de justicia celestial. Soy uno de estos congregados para ser disciplinados por la voz del juez, exhortados, o como dice el Salmo al principio, a los cuales el juez ha convocado para hablar en contra nuestro. Y no se va a callar, dice, no se va a callar, no se va a callar. Porque yo acepté el sacrificio de Cristo. Hice pacto con Dios cuando acepté ese sacrificio, porque entré en el pacto de Dios, que ese sacrificio conlleva en sí mismo la muerte de Jesucristo como el Cordero de la Pascua. Y si yo acepté ese pacto de perdón, ¿cómo ahora me voy a sentar a hablar mal de mi hermano, el hijo de mi madre? Estoy negando la cruz. Es muy interesante, a partir del versículo 18, según Proverbios 29-24, cómo Dios habla de estos malos, que soy yo, si no acepto la corrección en la congregación, como cómplices del ladrón. Es muy interesante. Por eso te decía que este Salmo 50 tiene que ver con la hipocresía de los mentirosos. En el versículo 18 te habla del cómplice de Proverbios 29-24. ¿Sabes por qué? Porque dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Está hablando de malas obras que hacen personas que conocen que está mal porque ya escucharon su palabra y son parte integrante de su cuerpo. Yo, vos. De eso está hablando. Al malo le dice Dios. A vos no te gusta que te corrijan, no aceptás que te corrija. Y mi palabra la tirás para atrás de tu espalda. ¿Y por qué sabemos que este es malo? Porque veía al ladrón.
No es que no se dio cuenta. Dice el Espíritu, está escrito. Escrito está. Versículo 18. Si veías, si sabías que había un ladrón, tú corrías con él. No es que no te diste cuenta. Lo viste. Sabías, veías, es ver, darse cuenta, entender, tener conocimiento. ¿Sí? Correr. O sea, no solamente, no es que te obligaba, el diablo te llevaba empujándote y vos decías, no me empujen. No, corrías a las malas obras del ladrón, porque no dice ladrones. Corrías a consumar las obras de las tinieblas, viéndolo, que sería lo mismo que sabiéndolo. Zafira. Sabiendo que estaba mal, no ibas con duda, sino que ibas corriendo. Quiere decir esto, correr. Sin duda, al contrario, decidido, con fuerza. Correr al mal, correr a la mala obra. Correr a ejercer el auxilio del ladrón para que éste pueda consumar su hecho entre tus hermanos, los hijos de tu madre, los cuales también como vos hicieron pacto en ese sacrificio con Dios, el sacrificio de la cruz con Dios, y ahora son blanco de tus críticas destructivas. Porque es lo que dice más adelante. Entonces, va de nuevo. El cómplice del ladrón es aquel que sabe cuáles son las obras de las tinieblas. Porque ha leído el libro que declara qué está hecho en luz y qué está hecho en tinieblas. ¿Sí? Por eso sos cómplice, soy cómplice. Porque yo sé la obra del enemigo, sé la obra del diablo. Veías al ladrón y en lugar de huir de lo malo, porque el ladrón no hace lo bueno, en lugar de huir, ibas corriendo a practicar lo malo. Y eso te transforma en la maldad de tu obra, la maldad de mi obra, conociendo la verdad. Como dice Santiago, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, me transforma en cómplice del ladrón, porque yo sé cómo se mueve el diablo. Ver, saber. ¿Sí? Otra complicidad muy común es encubrir a los adúlteros. ¿Sí? El versículo 18, la segunda parte dice, y con los adúlteros era tu parte. Con los adúlteros era tu parte. Ser cómplice de adulterios y no decir nada. Encubrir a los adúlteros te hace ser parte, compañero de trabajo, amigo de la vida, que vos sabés que tiene un amante, que le pone los cuernos a la mujer, que la traiciona o al marido, y vos como cristiano no le hablás, no le decís la verdad, le decís esto es pecado, esto está mal. Los que te dicen yo tengo derecho a enamorarme, ¿viste esas frases de las tinieblas? Y tienen los ojos puestos en otra persona que no sea su mujer o su marido, ¿sí? Como dice acá, está escrito, mi amor. Con los adúlteros era tu parte, ¿sí? No sacar a luz las cosas, quedarse callados. ¿Cuántas veces compañeros de trabajo o otras personas le cuentan en confidencia a su más cercano que están saliendo con un hombre, que esto, que tienen un marido, que tienen una mujer, y ese compañero se calla la boca? Está escrito. Hay personas que practican esto dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Mirá, si la Biblia lo dice, debe haber personas que sabiendo que hay un adúltero ahí no le dice nada. Que alguien está engañando a su mujer o su marido y no le dice nada. Alguien siempre sabe, ¿o no? Alguien siempre sabe. Siempre lo sabe. Como sabía Zafira que Ananías iba a ir a mentirle a los apóstoles. Andá a mentirle, después voy yo. ¿Sí? Esos dos ejemplos dice el versículo 18 del Salmo 50, está escrito. Esto hacían los malos del pueblo, ¿sí? Y ahora viene lo más común. Versículo 19, tu boca metías en mal, porque cuando nosotros conocemos la verdad y decidimos hablar desde las tinieblas, nosotros tomamos la decisión de meter la boca en el mal, meter la boca en servicio de las tinieblas. Somos responsables. Tu boca, dice el Salmo, está escrito.
En diciembre de este año vos vas a abrir la Biblia en Salmo 50, 19 y va a decir lo mismo. Va a decir, no metas tu boca en malas conversaciones. No prestes tu boca donde salen las palabras. No prestes tu boca para difamar a tu hermano. No te prestes a la obra de las tinieblas. Vos sos responsable de meter tu boca, de abrir la boca. Vos sos responsable de la conversación que tuviste. Eso dice el Espíritu, está escrito. Y estamos acá para decir la verdad. Y de esto no te vas a escapar porque está escrito. A no ser que eches Salmo 50, 19 a tu espalda. Lo tires para atrás. Como quien revisa un cajón y dice, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Y después junta, va y tira. ¿Sí, mi amor? ¿Sí? Malas conversaciones. Nadie te obliga a ello. Es un acto voluntario. Pero me transforma en cómplice del ladrón. Y el versículo 19, la segunda parte, tiene una obra de arte. Dice, y tu lengua componía engaño. Tu lengua componía engaño. Es muy interesante porque, ¿qué se compone? Una canción. Componer una canción lleva mucho trabajo. Se perfecciona. Se agarra en bruto. Se toma una idea, se va desarrollando. Se pule. Se practica. ¿Qué significa esto? Significa que vos te juntás con alguien y lo ayudás, no a componer una canción, sino a armar un buen engaño. Un engaño que suene creíble. Un muy buen acting, una muy buena actuación que permita que el otro sea totalmente engañado. Le das letra, lo ayudás en vez de a componer una canción que sea un hit, con un compañero lo ayudás a componer engaños, a armar tramoyas, a armar trampas, a buscar la forma de dormir al otro, de engañar al otro, de caminar al otro, de aprovecharte del otro. Tu lengua componía engaño, tu lengua daba ideas. Decía, no, mejor te conviene irle así, así le tocas el sentimiento y entonces porque yo lo conozco y te va a dar. No, no le digas eso porque lo vas a cerrar. Componer engaño. Maravilloso. Dios no quiere eso en su pueblo, no quiere gente tramposa. Dios quiere gente pecadora, mala, pero que cuando escucha la verdad se arrepiente y no practica más el pecado ayudado del Espíritu Santo por medio de la fe. Gente que no se sienta a ver cuál es el mejor plan, a componer el mejor plan para sacar provecho de su prójimo, para acostar al prójimo, como se dice en la esquina, en mi barrio, para dormirlo, para sacar ventaja. Componer engaño, es maravilloso esto, es maravilloso. ¿Sí? Hay por ahí ves en las noticias, en la televisión y en algún lado hay películas de los robos del siglo. ¿Qué son? Engaños compuestos, parecen obras sinfónicas. ¿Sí? Que siempre salen descubiertos porque no hay nada oculto que no salga a luz. Todo esto te hace parte de los malos del pueblo de Dios. Malos que podemos ser yo, vos, pero nos podemos arrepentir, que podemos pedir perdón después de oír estas palabras que están escritas, porque acá, como te dije, esto está todo escrito y vos lo estás viendo. Y a no ser que eches a tu espalda las palabras de Dios para después tirarlas, ¿sí? No las pongas adelante de tuyo para vivirlas, adelante de tuyo para ponerlas por obra, sino que las eches a tu espalda. Te queda arrepentirte y empezar a dejar de ser cómplice del ladrón, porque vos desde que fuiste llamado, sos parte del pueblo, fuiste iluminado. Por eso el versículo 2 del Salmo 50 dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Salmo 52, de Sión, de Jerusalén. Pues Jerusalén se le decía antes Sión, ahora es un monte un poco más lejano al cual se le dice Sión. El monte del templo, de la ciudad de Jerusalén sale la palabra de Dios. Perfección de hermosura, Dios ha resplandecido, Dios ha hablado desde su ciudad amada. Dios ha dado su palabra, ha salido la luz. Si bien ha habido profetas afuera de Jerusalén, acá se usa como figura. La luz ha sido esparcida, pero si yo sigo haciendo
obras de maldad y practicando lo que Dios me dice que no haga. Yo soy parte de este grupo a los cuales el Salmo 50 se dirige y exhorta a que se arrepientan de su pecado, que se arrepientan de ir a correr con el ladrón viendo que lo que van a hacer está mal, que no tengan parte con los adúlteros por apoyar su adulterio, que no metan su boca en mal ni ayuden a componer engaños, artilugios, estafas. La mejor forma de engañar a alguien, no buscar la mejor manera de que alguien no se dé cuenta que va a ser usado. ¿Sí? Y el versículo 20 dice, también, mirá, yo la verdad que me gustaría que esto sea más largo, pero no se puede, ¿no? Igual demasiadas cosas se dicen en una hora y algo. Dice esto, versículo 20, lo cual nos hace, si lo hacemos, si somos partícipes de esta obra que el Espíritu Santo dice que está mal, somos parte de los grupos de los malos, yo, vos, que este salmo exhorta al arrepentimiento. Tomabas asiento. Qué figura, ¿no? Esto significa que fuiste a una casa y te sentaste a hablar mal de tu hermano, y también tiene una figura más profunda. ¿Sabés quién es el que toma asiento? El juez. El juez se sienta en su silla, toma su asiento, luego se sientan los convocados, el acusado, los defensores, las personas que están en la sala. Toma asiento el juez para decretar. Y esto hace el de lengua mentirosa, el que mete su boca en el mal, el que compone engaño. ¿Sí? Tomabas asiento como juez o te prestabas a una conversación. ¿Sí? Tomabas asiento significa te quedaste. Sabías que se iba a hablar mal, pero te quedaste, te sentaste, te dispusiste, ofrendaste tu persona, tus oídos y tu boca y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, calumnia, denigración. Después del versículo 20, que esto es lo que dice Proverbios 29-24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Por eso es malo, porque se está perdiendo. ¿Por qué se pierde? Porque practica obras de maldad cuando sabe que ya leyó la Biblia y sabe que eso está mal. No vive por fe. Por eso todas estas actitudes nos constituyen en cómplices del ladrón, en calidad de partícipes necesarios, de modo de que nuestro hermano, ese hermano con el cual nosotros juntos hicimos el mismo pacto de sacrificio, tomamos el mismo pacto de esa cruz, la cruz de Cristo, nos hace cómplices del ladrón. Y estando con un llamado al Evangelio, que es la oportunidad más grande que te puede dar la vida, haber sido llamado al reino de los cielos, somos parte de las obras de las tinieblas entre nuestros hermanos. Y eso Dios no lo aprueba. Por eso el Salmo dice que Dios, el juez, va a hablar de justicia celestial, de cosas que no te dan la salvación de tu alma, porque la que oye la imprecación, oye la maldición, como te dije de nuevo y de nuevo y de nuevo, Proverbios 29-24, y no dice nada, como Zafira, que no le dijo al marido, no vayas a mentir, no es la plata, olvídate. Ananías, mi vida, corazón, no vayas a mentir, decí la verdad. No, fue cómplice, no del dinero, sino de que vaya a mentir. ¿Sí? Y en el versículo 21, Dios deja claro que Él no es cómplice. Dios, como viene hablando de cómplices, le veías, metías, ¿sí? Decidiste ayudar a las tinieblas. Él dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué está diciendo Dios? Que el hombre confunde su paciencia con complicidad. Confunde eso. Confunde que Dios no actúa inmediatamente consumiéndonos cuando estamos en pecado, por paciencia y longanimidad, con benignidad. Y esa benignidad Él espera que nos lleve al arrepentimiento. Nos espera en nuestra maldad, nos espera en nuestra complicidad con las tinieblas, esperando que nos arrepintamos y no nos perdamos.
Pero muchos creen que porque no les pasa nada, Dios los está apoyando. No, el versículo 21 dice, no te confundas. Yo no soy como vos, cómplice del ladrón. Yo te reprenderé. No confundas. Paciencia con complicidad. Por eso, en el libro de Hechos 13:18, la Biblia dice que por 40 años Dios soportó a Israel en el desierto. Por 40 años lo soportó. ¿Y por qué lo soportó? Porque esperaba que se arrepientan. Maravilloso. Esto es una obra de arte del Espíritu Santo, lo que estamos oyendo. Finalizando, quiero decirte algo que Dios me mostraba como resumen. En todo lo que venimos hablando, y oí bien lo que te dice el Espíritu y oralo para que te lo muestren, porque si no te ilumina Dios, no te puede iluminar el hombre. Desde Sión resplandeció el Señor, pero ahora hace falta que esa luz por el Espíritu y a través de la oración y del arrepentimiento y de la humillación por medio de la fe resplandezca en nuestros corazones. Y yo quiero la luz de Dios, quiero toda la luz de Dios, y Dios es luz. El que mandó a que de las tinieblas resplandezca la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones si realmente le amamos su palabra y vivimos con ella o hacemos el esfuerzo por lo menos. ¿Sí? ¿Qué esfuerzo? Bueno, en vez de correr con el ladrón, sabiendo lo que está mal, corramos con Cristo, en contra de las tinieblas. Por eso, como te dije antes, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso sale de adentro del cuerpo, de adentro del pueblo de Dios. No porque la iglesia del Río tenga problemas, Esta es la palabra. Porque cuando se escribió el Salmo 50 no estaba la iglesia del Río. Sino porque el enemigo siempre quiso destruir la obra de Dios. Y va a depender de vos. No solamente que el malo no destruya la obra, del malo de entre el pueblo, que puedo ser yo. El día que hable contra mi hermano, difame a mi prójimo, al que tiene el mismo pacto que tengo yo de sacrificio, ¿sí? Sino que también ese que está haciendo lo malo se arrepienta de su pecado para que se salve. Y empiece a juntar con Cristo y no ser más cómplice del ladrón, ¿sí? Finalizando, como te decía, hay un punto principal en todo esto que venimos diciendo, que, oí bien, que por lo general pasa desapercibido. Y es que el cómplice, oí bien lo que te va a decir el Espíritu Santo, es tan malo como el autor del hecho. Generalmente el cómplice pasa desapercibido y parece que el malo, el que hizo maldad, ¿quién es el malo? El que hace obras de maldad, porque malos somos todos, según dijo Jesús, y amén. Pero el que hace obra de maldad, pudiendo haber hecho lo bueno, ese es el malo al cual Dios se dirige. Ya te lo dije varias veces y te lo repito para que te quede. Generalmente, todas las luces se las lleva el autor del hecho y todos los dardos van a ese, al cabecilla. Y el cómplice queda como engañado. Y el malo fue, en este caso Ananías fue el malo y Zafira fue pobrecita. No, el Espíritu me decía esto, el cómplice es tan malo como el ladrón. Por eso está escrito que no andan dos juntos, iglesia del Río, si no están de acuerdo. La gloria sea para Dios, te invito a que te pongas de pie, oremos. Espíritu Santo, bendito seas. Ministra esta palabra en el corazón de todas las personas que la oigan. Ministra estas palabras en nuestros corazones. Grábalas, Señor, en nuestras tablas de piedra del corazón. Ilumínanos, Señor, sobre estas verdades eternas que salvarán nuestra alma. Hemos sido llamados a hacer las obras de la luz. Hemos sido llamados, Señor, a ser parte del cuerpo de Cristo para hacer tu obra, la obra de la verdad, la obra de la luz. Ya hicimos la obra de las tinieblas. Ya fuimos partícipes de las tinieblas. Fuimos partícipes necesarios, cómplices del ladrón.
todo nuestro tiempo de existencia hasta el día que nos llamaste. Ahora trabajamos para la luz, ahora peleamos por la luz, ahora trabajamos para la verdad, ahora amamos, antes odiábamos, ahora edificamos, antes destruíamos. Señor, acá estamos. Danos convencimiento de pecado, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que seamos esos siervos tuyos, siervos de la luz y la verdad que tú quieres, amonestándonos con tus palabras, corrigiéndonos por medio de la locura de la predicación. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia del Río y guárdala del mal. Todo lo que se ha dicho sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Nada se podría haber dicho hoy si tú no lo hubieras puesto en el corazón del predicador, si no lo hubieras puesto en nuestra mente, si no lo hubieras revelado. Señor, gracias. La gloria, la honra y la alabanza para ti únicamente, nosotros vasos de barro. Bendito seas. Guarda la iglesia del Río. Señor, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, buena semana. Dios te bendiga. Te invito a cantar la alabanza que está a continuación. Gracias. Dios te bendiga, iglesia. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en los lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo el mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en los lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo el mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tu